Palabra plena. 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 Buenas noches. Otra vez en Palabra Plena. Este es el segundo programa en el que la Corporación Viviendo nos invita a conversar sobre el ser humano. Si ustedes observan, hemos venido desarrollando una iniciativa en cómo nombrar esto que nos pasa, y dice la pregunta por el hombre. ¿Qué significa para nosotros el interrogarnos? Interrogar sobre eso que le pasa al hombre, eso que le pasa al ser humano, que le pasa a la mujer, que le pasa al anciano, que le pasa al niño, y que no sabemos todavía qué es. Si ustedes se fijan un poco en el logo del programa, ese es el resultado de toda una conversación, digamos una discusión en el que hemos intervenido todas las personas que la corporación ha convocado para producir este escenario, este lugar, esta casa del hombre, esta casa del ser humano, que es donde va a habitar de ahora en adelante, porque estamos interesados siempre en tener un lugar, en que el ser humano tenga un hábitat, un lugar para conversar. Y eso tiene que ver mucho con lo que le está ocurriendo al país. Si el país colombiano, el nuestro, no tiene un lugar, si no tiene una casa, la casa del lenguaje, del diálogo, de la conversación, para habitar en ella, nunca podrá resolver los grandes conflictos que han afligido su historia. Y se repetirán toda la vida que dure hasta cuando la vida es durable, hasta cuando la historia es, digamos, terminable. Pero saber también que no hay fin de la historia mientras el ser humano exista. Entonces, ese logo es muy importante que nosotros empecemos a interiorizarlo, a mirarlo, a tratar de introducirlo en la concepción autoplástica que tengamos de nuestra vida, de nuestras cosas, porque nos indica algo, quiere significar algo para nosotros. Ustedes ven ahí, o nosotros vemos, un hombre. Yo le decía a Betty ahora, un hombrecito, y eso tiene sentido, que está empujando palabra plena. Y lo discutimos, decíamos, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es este hombre? ¿Y qué es palabra plena? ¿Sí? Y nos dábamos cuenta de que palabra plena es lo que tiene que ver con la verdad del ser humano. Una palabra que no le permite engañarse, que no le permite engañar, que pone las cosas como en el campo de la verdad. Y ese empujar, estábamos discutiéndolo, simboliza una tragedia. Eso es lo que queremos significar ahí, que hay un sentido trágico en la vida del ser humano. Hay una cosa que él tiene que hacer como destino, pero no sabe, que es lo que hemos venido siempre tratando de entender. No sabe que él tiene un destino que resulta y le hace la vida contradictoria, se la hace paradójica, y entonces su vida empieza a tener una serie de conflictos, de vicisitudes en las que él queda entramado, entrampado, y que no sabe si lo que haga por resolver sus conflictos resulte o no nugatorio, si resulte ineficaz, insuficiente, innecesario, ya imposible lo que haga por sí, porque el mito es ese. Allí recurrimos al mito de Sísifo, un mito que ya es muy conocido porque
ilustra mucho donde se quiere reflexionar, donde se quiere pensar. Ese mito ilustra mucho lo que es trágico en el ser humano. Es un semidios que ha sido condenado por los dioses porque él fue curioso. Él vio a dos dioses, un dios y una diosa, haciendo el amor. Y entonces ellos se sorprendieron y se molestaron, y entonces lo condenaron por eso a tener una vida errática. Y esa vida errática está simbolizada en eso que hace ese Edipo, ese hombrecito que empuja. Ahora la palabra es el hombre del mito que empuja la piedra, una piedra que tiene que llevar por una cuesta hasta llegar con ella a una cima, y allá la suelta, la echa a rodar, él baja, la recoge nuevamente y vuelve a subirlo. Esa es la condena eterna de Sísifo, esa es la tragedia de Sísifo, y eso se repite permanentemente. Entonces hemos querido decir con esto que este hombre está condenado, y no lo sabe, a repetir su historia todo el tiempo, porque es decisiones de los dioses, es una decisión de los dioses. Entonces, en los propósitos de Palabra Plena, lo que la Corporación Viviendo, lo que RAIS quieren al abrir este escenario, al poner este escenario para conversar, es que nosotros logremos entender que eso que va allí, ese hombre que va allí, es el sujeto que nosotros tenemos que producir, es lo que nosotros tenemos que sacar de nosotros mismos para poder hacernos dueños de nuestro propio destino. Este es un tema fundamental, y esta es una preocupación en la que la Corporación Viviendo, RAIS y las organizaciones que están en torno a ellos han realizado y giran, es esa preocupación por producir ese ser, por producir ese sujeto que llega a un momento en el que sabe qué le pasa, en que tiene un conocimiento de sí, conoce su verdad y la aplica, haciéndose a una técnica, haciéndose a un saber hacer con eso que le pasa, para disminuir su angustia, para abrir, para darle una salida a eso que es trágico y volverlo un poco más dramático. La diferencia entre lo trágico y lo dramático es que lo trágico se cierra. Ustedes han oído hablar del tema de la historia, ¿no? Se dice, la historia se repite la primera vez como tragedia, la segunda como comedia. Es decir, que si algo nos pasa la segunda vez, esto ya es risible, esto ya es para reírse uno, y es necedad. Pero cuando hay un asunto dramático, ya los actores están abiertos a una escritura que se va haciendo permanentemente en el andar, en el hablar, en el conversar, en el dialogar. Eso es lo que quiere la corporación, eso es lo que la Corporación Viviendo y lo que su director, el doctor Raúl Félix Tovar, estaba insinuando, estaba bosquejando en su intervención en el programa pasado. Él vuelve a estar con nosotros y aquí estaremos con las personas de la corporación, las que son responsables de todo esto que está pasando, para que nos cuenten su experiencia de vida, sin acartonamientos. El hombre de carne y de huesos, como se dice en los lugares, un hombre que tiene la vida como lo más importante y que produce una conversación, que produce unas formas de actuar, unas formas de hacer, unos estilos de vida, unos proyectos, así como se los dicta la vida, no como se los dicta la filosofía, no como se los dicta la sociología, la estética, la ciencia, ese discurso que esconde la subjetividad, sino como se la dicta la vida. Aquí tenemos que ser diadocos, como decían los griegos, herederos de cosas, de palabras que ya están en el aire, que hacen espíritu, en donde la vida ha aparecido como el valor supremo. Y eso hay que rescatarlo y hay que desarrollarlo. Seguir en esa tónica de la vida como valor supremo nos va a permitir saber que donde actuemos
que donde hablemos, que donde pongamos las cosas, nos sentemos, ahí vamos a encontrar un otro que está ausente por algunas razones. Ese es el tema del logo, que me parece que ha sido ya producido como un acierto, en el que han intervenido Betty, en el que ha intervenido Sandra, que ha intervenido Román, la discusión que se ha hecho, las personas de la corporación que de algún modo u otro han ido conceptualizando. Y conceptualizar es eso, el resultado de la producción de un aproximarse a una realidad cotidiana del ser humano, de la vida de las cosas, y elaborar con ellas una conversación, nombrarlas. Y eso va produciendo sus resultados. Graciosamente, para saber qué cosa es palabra plena, quiero relatarles algo que me pareció magistral que hubiese sucedido esta mañana. La doctora Doris Eugenia Rodríguez es administradora de la Corporación Vivienda. Con ella yo tengo que entenderme para estos asuntos de la presentación del programa. Y entonces me ha enviado un mail donde me dice que le dé unos datos que necesita para resolver los asuntos de palabra clara. Al comienzo eso me pareció como, bueno, palabra clara, pero ahora entiendo que lo que más esclarece a palabra plena es palabra clara. Bueno, estamos avanzando, regresamos dentro de unos instantes para que oigamos unos mensajes y volvemos a hablar sobre estas cosas, de qué hace ese hombrecito empujando palabra plena. Ya regresamos, acompáñenos. Lo escuchan como tal lo dice, lo escuchan a uno sus problemas, por decir cuando hay unas amiguitas, compañeras allá han tenido problemas con el esposo, le han ayudado mucho en ese sentido, ya puede contar su problema y tienen algo lindo que... El apoyo que le están dando, él tiene ya una calidad de vida mejor, ya ha cambiado demasiado porque pues en el aspecto de mucha callejeadera ya no la hay, y en cambio a nosotros también nos ha ayudado mucho porque pues ya ellos se portan muy bien en la casa, o sea, dan un aporte genial para nosotros. Se ha logrado que la comunidad reconozca las zonas de escucha, que se le recomiende a sus pares como una manera de encontrar una alternativa de solución a su problema de consumo de sustancias. Un centro de escucha. Este es un campo de intervención de la Corporación Vivienda. Y es un campo, es un lugar. Como ellas han dicho, las personas que están allí, lo que están es señalando que tienen una presencia, se alegran, tienen un cierto júbilo. Si ustedes miran bien, si observaron bien el video, hay un júbilo en ellas, la alegría de poder decir, porque cuando pueden decir y son escuchados, entonces hay la presencia de un ser que se descubre a sí mismo y empieza a producir una valoración sobre sí. Una persona que se alegra de poder decir es tal vez esa persona que está oculta por muchas circunstancias en muchos otros escenarios, en el escenario de la familia, en el escenario de la escuela, en el escenario del trabajo, en los lugares donde nosotros actuamos, estamos prácticamente clausurados. Por eso estamos tristes. Por eso estamos angustiados, porque no hay eventos, no hay sacudimentos, no hay innovaciones, no hay invenciones de sus directivos, de sus representantes, de sus orientadores que promuevan que esa acción, que esa actividad saque del anonimato, por llamar eso así, de la invisibilización en que permanecen esos seres. Y entonces la Corporación Viviendo, a través del centro de escucha, no solamente abre el escenario, sino que escucha y apoya. Es un centro, es un lugar, es de apoyo.
pero de apoyo que constituye ese bastón que necesitamos todos los que estamos en una condición precaria, los que vivimos en una situación precaria, que son estos hombres que van empujando esa palabra plena, o mejor esa piedra que lleva a Sísifo. Somos muy desvalidos y entonces necesitamos la ayuda, pero una ayuda dadora, una ayuda obsequiosa, una ayuda que no se quite, que no nos quite lo que nos da, o que no se quede con lo que nos da, porque nosotros también sabemos que ese hombrecito que está allí vive en un mundo en donde le están dando, pero le quitan más de lo que le dan. Las instituciones que existen para considerar a ese hombrecito como él es, que lleva esa piedra trágica, no le dan eso que presumen de darles. Se quedan con lo que le dan. Tiene ese que recibe que venderles el alma, tiene que venderse a sí mismo, tiene que convertirse en una cosa de uso de quien le ha dado y lo ha hecho cosa útil, cosa usable. Es delicado, pero es lo que podemos hacer, aclarar. Por eso lo que dice la doctora Doris Eugenia es válido, es una nueva construcción de palabra plena, es una palabra clara, es una palabra que nos permite empezar a abrir, a escarmenar, a ahondar, a profundizar en esa interioridad oscura que hay allá, que no deja aflorar esa realidad que nosotros somos. Y entonces hay esa pretensión de palabra plena, hay esa decisión, ese proyecto institucional de la corporación de darle la palabra, de darle la oportunidad, de darle los instrumentos a todas aquellas personas a las cuales se aproxima para que puedan sentir ese júbilo de poder decir qué les pasa, para poder encontrar la ayuda necesaria, para poderse situar en el asunto que les permite sufrir o gozar, que les permite reír o tener dolores, porque la vida trágica es eso, la vida trágica está entre el dolor y la risa, ese es el asunto de la tragedia, y nosotros vivimos siempre en esos momentos. Quisiéramos saber si es posible que nos demos cuenta en qué momento nos estamos riendo de lo que nos pasa, o en qué momento estamos teniendo júbilo por las cosas que les pasan a los otros y desconocemos ese mismo júbilo en las cosas que nos pasan a nosotros. Es un tema de palabra plena, es un tema de esclarecimiento, es un tema de llegar a lo profundo del ser humano, y eso es posible en la conversación. En el programa pasado estábamos diciendo que lo que hace al ser humano es la conversación. El ser humano no se puede construir en otro espacio distinto del conversar, del diálogo, pero el diálogo que tiene en cuenta al otro, que tiene en cuenta que hay dos demandas, dos pedidos en ese diálogo, y que son dos demandas distintas. Miren, los empantanamientos que tenemos ahora en lo que han llamado diálogos o conversaciones por la paz están centrados en el desconocimiento del otro. Nosotros nos enfrentamos en el famoso diálogo, entre comillas, al otro, imponiéndole nuestra demanda, lo que queremos que el otro haga para rendirlo. En todos los campos, todos los contertulios, los dialogantes, entre comillas, de ese estilo, tienen esa pretensión egoísta, narcisista, de que el otro haga nuestro deseo. Si no entendemos que los dialogantes son dos demandantes también,
que ejercen violencia sobre esa petición el uno del otro, tendremos un empantanamiento serio que no nos va a permitir que ese empujar de la piedra nos convierta en unos empujadores, en unos impulsadores de la palabra plena, de la palabra verdadera, que nos diga cuál es nuestra real situación. Ese es un trabajo. Y es lo que va a ser motivo de preocupación o de inquietud en todos estos programas de palabra plena. Es lo que se está construyendo. Si ustedes observan el SED es un SED muy hermoso. Este lugar desde donde yo estoy dirigiendo la palabra, donde estoy conversando con ustedes, desde donde yo estoy abriendo desde dentro para que ustedes entren a la corporación, entren a la plenitud de este habitar que ofrece la corporación. Este SED está planteado para eso, y es un SED alegre, es un SED que lo hace sentir a uno contento de estar, y que a la vez señala un compromiso de sus inquilinos en el sentido de que estamos aquí transitando, caminando, que estamos descubriendo los lugares desde donde podemos dirigirnos a los otros. Ya vimos que hay uno muy interesante que es el centro de escucha, y hay más lugares de los que hablarán los responsables, los promotores, los gestores, los operadores de esta gran gesta por el hombre, de esta gran odisea de responder esa pregunta, o mejor, de seguir preguntando, de seguir interrogando por el ser humano, haciendo la pregunta por el hombre. Así que la invitación es a que todos nosotros sigamos construyendo, produciendo, tratando de elaborar un discurso que nos permita tener con qué hablar con el otro, pero un discurso que venga y provenga desde la historización de nuestra propia vida, que tenga que ver con lo que nos pasa, con lo que pensamos, para así poner al descubierto esa plenitud de ser que somos, salir de la cosificación, dejar de empujar una piedra y empezar a ver que lo que estamos empujando ya no es una piedra, sino empujando al otro, llevándolo, conduciéndole, tendiéndole la mano, ofreciéndole el lugar de escucha para que pueda encontrar su verdadera condición paradójica, contradictoria. Eso es palabra plena. Ese es el escenario de la corporación viviendo. Los esperamos el próximo martes, en donde estaremos tratando de volver a conversar, y esta será nuestra reiteración. Que tenga buena noche, descanse, y recuerde, nada ha cambiado excepto mi actitud, por eso todo ha cambiado. Buena noche. Palabra plena. 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 Palabra plena.